Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com. Y más allá que justo por eso se conmemora el Día del Abogado, lo que me viene a la cabeza es la pregunta, ¿no? ¿Qué es para vos ser abogado? Es un sacrificio, es una tarea, aunque no lo creas, ingrata, porque se puede hacer muy buen dinero siendo abogado, pero la verdad es que también el cumplimiento de la ley, el trabajo en función de la ley, hace que muchos colegas se tengan que tragar sapos, ni en políticas a veces ocurre. Yo siempre digo, vos pensalo de esta manera. Fue de primera instancia o un fiscal de primera instancia de una provincia cualquiera, en donde su ascenso a un cargo superior dependa del temperamento de los políticos de turno. ¿Vos creés que ese hombre se va a jugar y va a investigar todos los casos de corrupción? Obvio que es la función de él. Bueno, pero es lo mismo que vos me digas que el gerente, no sé, de un banco no puede, va a andar, no sé, haciendo cosas indebidas. No, porque depende de que el presidente del banco, si el gerente del banco le hace ganar plata al banco, va a estar todo muy bien. Pero es que justamente la labor de un fiscal y de un juez es investigar todo. Sin embargo, cuando les toca un caso de corrupción, y te lo digo por experiencia, cuando les toca un caso de corrupción, es muy raro que se llegue a fondo. Es muy difícil investigar al poder. Y aquellos magistrados que están en la primera instancia, que son los que tocan por primera vez al poder, es muy complicado que lo investiguen porque saben que sus ascensos no dependen de su ecuanimidad, no dependen de su sabiduría y de la ley y el derecho y la constitución, sino que dependen de cuál es el sentimiento que le va a dejar al político de turno. Atienden teléfonos que nunca suenan, tienen una autocensura que hace que sea más fácil investigar un caso de narcomenudeo que al verdadero narcotraficante. Eso es en el sistema argentino, entiendo. No, en América Latina. En Europa, en Norteamérica, porque yo me comparo con algo un poquito mejor. Alemania, te lo paso a Alemania. Ajá. Yo en Alemania, este mismo tema lo he charlado con fiscales alemanes, y cuando les preguntaba cómo llegaban a los ascensos, me decían, nosotros dependemos del poder político. En Estados Unidos, los fiscales dependen de Trump en este momento. No son un cuarto poder como somos nosotros. Bueno, entonces algo bueno tiene el sistema judicial argentino. Algo bueno, sí, por supuesto, tiene muchas cosas buenas, no algo pero esto bueno. Que vos marcás del cuarto, bueno, está bien, pero... Bueno, lo que pasa es que tenemos que tender a mejorarlo, esta es la realidad. Por ejemplo, ¿qué pasa en Estados Unidos que no tenemos nosotros? Se someten a referéndum. Los jueces, por ejemplo, de la Florida en Miami, los jueces, por ejemplo, son designados por 4 años y al cabo de 4 años tienen que rendir cuentas a la sociedad. Y la sociedad le puede renovar el contrato por otros 4 años más y deben informarle a la sociedad. Entonces se va a una elección en donde vos elegís, a ver, de todos los jueces que se le vence el mandato por el sí o por el no, quién queda en el cargo, quién quiere seguir, ¿entendés? Y eso sería una especie de competencia más leal, digamos. Por lo menos sería más responsable. Claro. Sería una, yo siempre digo esto, tenés que tener dónde apoyar tu espalda cuando decidís investigar, como magistrado, como fiscal o como juez. Y si tu espalda se apoya en tu autocensura, en tus miedos, en tu necesidad de hacer carrera que dependa de político de turno, es muy complicado. Pero si tu espalda se apoya en que al cabo de 4 años vas a ir a un referéndum y tu rol ha descollado investigando al poder político de turno, pues es lo mejor. ¿Y acá en la Argentina funcionaría eso? Totalmente que sí, totalmente. ¿Vos que de hecho, ¿sabes cómo funciona? Porque yo lo he vivido. A mí me han iniciado no sé cuántos procesos de destitución y los que me han defendido fue la gente, fue el ciudadano de a pie. Sí, pero ellos fueron los que le llenaban los correos electrónicos a la Procuración General cuando era fiscal. Está bien, pero eso es porque tu actitud, tu personalidad, tu accionar era en pos de la gente de a pie, como vos definís, pero hay otros fiscales que no tienen esa afinidad ese perfil. Porque no sienten el respaldo social. Pero hay que ganárselo eso. Pero ¿para qué te lo va a ganar si tu carrera no depende de la gente? Depende de los políticos. Claro, está bien. ¿Y la justicia? Que es distinto al abogado, porque es corporativa. El sistema de administración de justicia es directamente proporcional a los poderes políticos de turno. Le guste a quien le guste. Cuando vos hablas de proporcional, hablemos con términos, ¿qué es proporcional? ¿Qué es un porcentaje del poder? ¿No es un tercio como dice la Constitución? ¿Es otro porcentaje? ¿O a qué te referís que es proporcional? Es una dependencia. Listo. Es dependencia.
Es decir, vamos otra vez al sistema. ¿Cómo lo habrá pensado Alberdi, que dijo, vamos a hacer como en Estados Unidos? ¿Y cómo en Estados Unidos? En federal, ajá. Pero si va a ser federal, no dejemos que haya una justicia provincial únicamente para los casos. Alberdi desconfiaba de los jueces provinciales y por eso se crean los jueces federales, ¿entendés? Y porque a los jueces locales uno tiene más acceso que a un juez federal, se supone. Pero ¿por qué? Porque el poder político local domina el poder judicial local. Cierto. Entonces Alberdi piensa en una justicia federal repartida en todo el país que se ocupe de los casos realmente graves y cuando el Estado Nacional sea demandante o sea demandado, ¿entendés? Sí, Cuando el Estado Nacional es parte en sus intereses fundamentales, hay que ir a la justicia federal, dice Alberdi. Porque si lo dejo en manos de los jueces provinciales, estoy en el horno. Está perfecta la definición y ahora se entiende ciertas cosas. Y ya que estamos hablando de Alberdi, ¿qué otra cosa vos, entiendo que lo habrás estudiado en su momento, destacás de la figura de Alberdi o de él con su actitud, más allá que fue el padre de la Constitución de 1853? Sí, yo creo que en realidad él tiene ese título por su libro que es Bases y Puntos de Partida, que es un libro que se enseña en las universidades. Pero yo admiro de él, por ejemplo, toda su visión de derechos humanos que involucraba lo que se llamaba la guerra injusta. Él hablaba eso de que las guerras que se dan son por cuestiones de verdaderas injusticias internacionales. Ah, mira, ¿qué y mencionaba muy bien las diferencias de fuerzas que existen entre los estados débiles que se subordinan a los estados poderosos. La pelea del hemisferio sur contra el hemisferio norte viene desde Colón para arriba. Entonces, y eso Alberdi lo tenía muy en claro. Tiene un librito muy interesante sobre la guerra, que es una exposición sobre las violaciones más fundamentales de los derechos humanos, que es maravilloso. ¿Ya en esa época? Sí, señor. Y no se hablaba en esa época de delito de lesa humanidad, ni mucho menos, ¿no? No, por eso me sorprendió. El concepto ya en esa época él hablaba de eso. Sí. Un tipo, por ejemplo, que mamó todo eso, ¿sabés de quién? No. De San Martín. Pero eran contemporáneos. Sí, señor. San Martín y Alberdi visitó a San Martín en Francia en varias oportunidades. Ah, qué interesante. Eso no se destaca nunca, esas cuestiones. ¿Y vos crees que de ahí esa comunicación con el padre de la patria a él? A él hay muchas cosas que... A ver, hay que pensar esto. Alberdi se fue muy joven de la Argentina, porque obviamente su posición política le duraba poco y nada. Sí, le duraba la vida poco y nada, obvio, en ese momento. Sí. La verdad es que es una cosa maravillosa como se tiene que ir, ¿no? Y él empieza a ejercer la abogacía en varios lugares, varios lugares del país. Pero se tiene que ir al exterior. Y cuando se va al exterior, uno de los lugares que va también es a Francia. Así que... ¿Por qué crees que no se lo reconoce de esa manera como estamos reconociendo siempre a un Belgrano, a un San Martín, a un Sarmiento? ¿Por qué crees que no es un reconocimiento así tan importante de alguien que ha puesto conceptos básicos en nuestra ser? Sí. No sé, no sabría decir. En realidad somos bastante injustos con nuestros próceres. Yo te doy... No lo entiendo muy bien. A ver, en Tucumán, por ejemplo, se habla maravillas de Belgrano en estos momentos, y en Argentina todo, ¿no? Pero nadie dice que en Tucumán a Belgrano lo pusieron preso. Ni nadie. ¿Cómo que después de ganar las dos estuvo preso? Un prócer tucumano, Bernabé Arao, gobernador de Tucumán, lo metió preso a Belgrano. Y se tuvo que ir de Tucumán. La carta que él escribe contando por qué se fue de Tucumán Belgrano es dolorosísima. Habla peste de los tucumanos. Bueno. Entonces, me parece que somos bastante injustos con nuestros próceres. Pero bueno, nos fuimos de Alberdi. No, todo tiene que ver con todo, decía Pancho Ibáñez en la historia del hombre, ¿no? Una cosa así era. Así es. Volvamos un poco, ahí me entró, a ver, tengo acá un WhatsApp. Bueno, pero al final nos fuimos del tema de la justicia. ¿Cuáles serían los ajustes? Si algún día tenés la suerte que te llama el presidente actual Javier Milei y te dice, che, ¿qué puedo hacer con que tengo que acomodar la justicia? ¿Qué puedo hacer? Hay cambios que se pueden hacer y que no hay que modificar casi nada. Por ejemplo, sí. Yo haría un ranking de los fiscales que llevan los casos más exitosos. ¿Hay casos exitosos de los fiscales?
Perdóname Bueno, ¿por qué no se difunden? ¿Por qué no hay estadísticas? Yo obligaría a hacer estadísticas públicas, por ejemplo. Es decir, señores fiscales, ¿cuántas causas le entran a ustedes por día y cuántas causas le salen? A usted, fiscal de Rawson, ¿cuántas causas penales le entra por día y cuántas de esas causas llegan a un juicio oral y público? ¿Hay mucha diferencia? Y yo te diría que el 80% o el 90% es papel picado. ¿Qué significa? ¿Que no hay Que sentencia lo van a o no hay archivo. investigación? Va archivo, va al archivo. ¿Por No qué? llega una sentencia, no llega a un juicio oral y público. ¿Pero cómo lo van a llevar a una sentencia, a un juicio, una investigación que el fiscal está investigando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se pierden las hojas de los Bueno, expedientes? eso es una buena tarea para investigar. Pero ves que no necesitas grandes leyes ni cosas por el estilo para cambiar esas realidades. Si yo a esos fiscales les digo, bueno, señores, informemos públicamente esto, y que lo informen, y que digan cuántas causas se elevan a juicio y cuándo no, y hago un ranking. A ver, ¿quiénes son los fiscales que elevan más cantidad de causas a juicio, de todas las que les entran? ¿O qué jueces son los que hacen mayor cantidad de sentencias en familia en función de la cantidad de expedientes que le entran? ¿O cuáles son los jueces que le revocan la mayor cantidad de sentencias, los superiores jerárquicos? Necesitamos estadísticas, necesitamos tener un ranking de jueces y de fiscales. Esas son cosas que mejorarían muchísimo el sistema de administración de justicia. Pero es obvio, como a los fiscales y a los jueces no lo elige el pueblo, sino el gobierno que está de turno, es obvio que tienen que salir a demostrar su eficiencia. ¿Así cómo? Si hay un contubernio ahí. No pienses que desde la legislatura van a hacer una sanción. ¿Sabés cuándo yo charlé esto una vez? No. Cuando Mario Daneves se enfrentó al Poder Judicial de una manera muy fuerte. ¿Cuando asumió como gobernador en el primer mandato? Sí. ¿Te acordás que se peleó muy duro ahí en Chubut? Y se cambió al procurador. Hubo muchos cambios, no solo ese. Ajá. Yo en ese momento le llevé una propuesta para que justamente crearan esa posibilidad. La de evaluación, la de estadísticas, la de informar. De la obligación de tener estadística y de armar un ranking. Y lo cajoñó, porque si no está, no está. No pasó la legislatura. Él mismo me lo dijo. No conseguí que lo aprobaran. Con todo el poder que tenía en ese momento el gobernador Mario Daneves, que tenía Tal cual. mayoría por todos lados, absoluta. Tal cual. Ah, qué fuerza que tiene la Corporación de la Justicia, ¿no? Así es. Y te voy a dar una a favor de Chubut. Chubut es una de las pocas provincias que el Consejo de la Magistratura, uno de sus integrantes al menos, está elegido con el voto popular. Porque si vos te vas a fijar, el Consejo de la Magistratura de la Nación, de los jueces federales, son todos bomberos de la misma manguera. ¿Cómo es eso? Y sí, vos fíjate, ¿quién integra el Consejo de la Magistratura de la Nación? Representante de la Cámara de Diputados, representante del Senado de la Nación, el representante del Poder Ejecutivo Nacional, el representante de las facultades de Derecho, De los un colegios, académico, de los colegios el de abogados, representante de los colegios de abogados, pero no alguien del pueblo, digamos. nadie. Bueno, está hecho a propósito, obvio. Y Para que otro no- dato más, Sí. la política necesita un poder judicial muerto. Por eso hoy tenés el 40% de los cargos fiscales federales del país están vacantes. ¿Y quién investiga entonces? Es una buena pregunta. ¿Vos sabés si están investigando? Bueno, pero cuando hay algún caso rimbombante y todo eso, salen todos, hacen 500 Sí. En función de cuál es el medio de difusión que te pone el fierrito para que vos salgas, pero si no... Una pregunta por ahí un poco quizás extraña. ¿Qué es ya dijiste lo que deberías hacer con poquitas cosas para mejorar la justicia, pero también, como dijiste vos, hay algunas cosas buenas en general, desde que vos empezaste con tu cargo ya como prosecretario electoral hasta ahora, después de ya estás jubilado y todo eso, ¿qué cosas viste que fueron cambios importantes? Creo que el tema de la protección al medio ambiente. ¿Cómo? A mí me parece que la cantidad de causas penales en que ha crecido y mucho por los delitos de contaminación ambiental ha significado un cambio en un antes y un después para la sociedad en general. Vos hace 30 años atrás o 40 años atrás era impensado que se iba a poder privilegiar una comunidad aborigen
cuando algún estanciero le tiraba algún agrotóxico encima. ¿Entendés? Sí. Hoy eso es impensado. Hoy si a alguno se le ocurre tirar un agrotóxico encima de alguna comunidad aborigen, incluso acá en el norte, lo para la justicia. Y yo creo que el tema ambiental es un tema en donde la justicia ha crecido mucho, pero no por voluntad propia, sino empujado por la propia sociedad. Está bien, está claro. Voy a recordar a la audiencia que estamos hablando con el doctor, el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, que tiene una especie, yo entiendo, de cocarda o de emblema, más allá de que siempre estuvo en la defensa del medio ambiente, que fue el primer fiscal que procesó a una petrolera por la contaminación de los pingüinos, ¿no es cierto? Por el empetrolamiento de los pingüinos. ¿En qué año fue eso? En el principio de los 90. No, pero no llegamos a procesarlo, porque ¿cómo será de vieja esa causa? Que el código de procedimiento que usamos en ese momento, ¿sabés de qué año era? No. Era del siglo XIX. Era no había pena. La ley 2372. ¿Cómo será de vieja? Hoy estamos en la ley 27.000. La ley que usamos para investigar ese caso era la número 2372. Fíjate lo viejo que eran. Sí, fue los 17.000 pingüinos que se empetrolaron y no llegamos a nada porque la verdad que no teníamos experiencia. Yo no tenía nada de experiencia, la sociedad no tenía experiencia. Nos juntamos un montón de gente para trabajar en eso. De hecho, Patagonia Natural, una ONG de Puerto Madryn, resultó fundamental para acercarme la información de esos momentos. Yo estoy eternamente agradecido de todo lo que aprendí, porque vinieron hasta de la Embajada de Estados Unidos a ofrecerme las fotos satelitales, que no nos sirvieron para mucho, porque para ese momento el volcán Hudson, no sé si te acordás, había hecho volar ceniza por toda la Patagonia, entonces no sirvió de mucho, pero para tratar de detectar cuáles eran los buques petroleros que habían pasado por el litoral marítimo. ¿Y se había logrado identificar el buque y todo eso? Al final llegamos a reducir a una cantidad mínima, pero no lo suficiente como para imputarle una causa. Pero me acuerdo que fue una de las primeras cuestiones así de medio ambiente que salió en todos los medios. Internacionalmente. Claro. Internacionalmente. Claro. Y a nivel justicia significó un antes y un después, porque a raíz de eso después vinieron otras causas penales de contaminación. Aluar, por ejemplo, que fue una de las causas que también investigamos por delitos de contaminación. Pesqueras, empresas como Conarpesa. Nosotros abrimos muchas causas penales porque eso fue un tomar experiencia y también recoger un apoyo ciudadano que nunca imaginamos. Claro, ahí tenés tu validación del reconocimiento a que vos decías. Para cerrar ya, porque se me está acabando el tiempo, ¿en qué actividades estás haciendo ahora? ¿A qué te estás dedicando ahora que estás jubilado? Y si estás por hacer algo importante. Estoy haciendo algunas cosas que me están pidiendo algunas auditorías. Me han pedido, por ejemplo, hacer una auditoría de un municipio importante de acá del norte, del Tribunal de Faltas, ¿no? El Tribunal de Faltas del municipio grande del norte te está pidiendo que hagas una auditoría de medio ambiente, me imagino, o de legal. No, una auditoría total porque hay como 3.500 millones en multa que no se han cobrado. Una moneda. Debe ser 2 o 3 sueldos del municipio, nóminas del municipio. También. Como bueno. Y después crear una fiscalía ambiental. Me estoy por ir a Italia. Me han invitado a Italia a trabajar allá, a dar varias conferencias. Han armado reuniones con fiscales especialistas en medio ambiente allá que quieren contar un poco nuestra experiencia. Hay un municipio que quiere crear una fiscalía ambiental. Entonces me preguntó, en un municipio de Lecco, se escribe en Italia. No hablo un rábano italiano, no sé qué. Más vale que estén los traductores, pero la idea de comparar también los procesos es muy interesante. Argentina tenemos ventajas respecto a Italia muy importantes en materia ambiental. Sí. Qué bueno. Para recordarles, las redes donde se pueden comunicar contigo o ver tus trabajos. Aquellos que necesiten ayuda para armar un informe de impacto ambiental, para hacer un pedido de informe, lo que quieran hacer una denuncia por un crimen ambiental, entren a la página gustavogome.ar
y ahí van a encontrar las redes sociales y también van a encontrar los modelitos de cómo hacer una denuncia. Y también lo de habeas corpus y esas cosas, yo me acuerdo. Sí, señor. Está bien, perfecto. Gracias por tu tiempo y bueno... Nos vemos, Walter. Hasta la próxima. Las entrevistas de Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com.